Muy buenas noches todos. ¿Cómo están? Me da una alegría de estar aquí compartiendo con ustedes. Hoy me tocó compartir el tema del bautismo y vamos a hacer, primero quiero presentarme. Mi nombre es María Carrizales para los nuevos y soy de Ciudad Mante, Tamaulipas. ¿Quién viene por primera vez el día de hoy? Que levante la mano. Un aplauso para los nuevos. Hoy vamos a trabajar en el libro de Diálogo con los Protestantes, en la página 95. También vamos a trabajar en el libro de las respuestas, en la página 66. Jesús fundó una sola iglesia y Jesús nos dejó el bautismo en la Iglesia Católica. Y vimos la semana pasada que Cristo fundó una iglesia. ¿En dónde la fundó? ¿En dónde dice la Biblia que Cristo fundó una iglesia? Mateo 16, 18. Ahora yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Este va a venir en el examen. También pertenecer a la Iglesia Católica también es pertenecer al pueblo de Dios. ¿Por qué tenemos que bautizarnos? ¿Por qué los niños se bautizan? ¿Sí es válido el bautismo de los niños? ¿Dónde dice en la Biblia? Este es el objetivo. ¿Y cuál era el bautismo de Juan? ¿Y cuál era el bautismo de Cristo? Vamos a sacar la Biblia, pero antes de la Biblia quiero compartir qué significa el bautismo. ¿Qué significa el bautismo? En el Catecismo de la Iglesia Católica es el acceso, fundamento de toda una vida cristiana, es la puerta que nos abre a los otros sacramentos. ¿Y cuáles son los otros sacramentos? Son 7. Y este primer sacramento del bautismo que vamos a ver el día de hoy es el primero, que es para la salvación, que la única iglesia que fundó Jesús. Enseguida viene que es el bautismo. Vamos a escuchar con atención, porque los hermanos nos cuestionan o nos dicen: los niños no tienen pecado, ¿por qué los bautizan? El bautismo de los niños hasta que tienen uso de razón. ¿Por qué la Iglesia Católica bautizan a los niños? Entonces vamos a escuadriñar las Escrituras. ¿Qué nos dice en San Marcos? Capítulo 16, versículo 15, 16. Si uno de los nuevos, si lo tiene, puede leer en voz alta. San Marcos, vuelvo a repetir, San Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16.
Adelante, hermano. Sí, se puede levantar y leer fuerte. Vamos a ver qué nos dice San Marcos, para quiénes era este bautismo. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda creación. Y el que crea y se bautice se salvará, y el que se niegue a creer se condenará. Gracias. Aquí dice San Marcos, ¿para quién era este bautismo? Dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, todo el que crea se salvará y el que no se condenará. Aquí San Marcos está explicando al pueblo pagano que no conocía a Jesucristo y era para los adultos. Este capítulo de San Marcos, los hermanos argumentan que por qué bautizamos a los niños chiquitos, y hay mucha confusión para todos aquellos que no están instruidos en nuestra fe. Los hermanos separados con este versículo los confunden, porque dice que el que crea se salvará, es el primer paso. El segundo, el que se niegue a creer se condenará. Entonces dice, si el niño, ¿por qué lo van a bautizar si no cree? Pero aquí está diciendo San Marcos, este libro fue escrito en el año 65 y fue para los hebreos. Entonces, Juan predicaba para la conversión de los adultos, no para los niños. Entonces, la confusión de los hermanos separados con este texto, ellos argumentan con que porque el niño no cree, entonces el niño no tiene razón para bautizarse. Entonces escuchemos con atención. Entonces dice, y les dijo, vayan por todo el mundo. Entonces a toda la creación. Nos está diciendo aquí, entonces el niño no es hijo de creación. Dijo, vayan a todos. Vamos a especificar que en Primera de Timoteo 2:4, el Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Si el Señor es el camino y la verdad, entonces aquí nos habla teológicamente que la conversión era para los adultos. Entonces está hablando que el Señor quiere que todos se salven, chicos y grandes. Vamos a ver para quién era este bautismo. Para los adultos. Entonces, el niño no cree, no tiene razón, entonces ¿para qué lo bautizan? Entonces vamos a ver dónde se equivocan los protestantes con esta cita para confundir a los católicos que no están instruidos en su fe. Por eso hoy estamos compartiendo tú y yo para saber, para cuando nos cuestionen allá afuera, para también saber discernir la palabra, para también darla a conocer a la familia. Por eso tú y yo estamos aquí hoy y podemos aprender unos con otros. Entonces vemos aquí que esta predicación era para el pueblo pagano que no conocía a Cristo, que nunca había hablado con él, no lo conocían. Entonces vemos aquí que no era para los niños. Ahora les pregunto, si un adulto y un niño, ¿a quién le voy a predicar? ¿Al adulto o al niño? Sí, porque el adulto, para esta predicación de Juan, era para el paganismo que no conocía a Jesús. Cuando Juan le predica al adulto, se convierte. Entonces allí
En Hechos de los Apóstoles vamos a leer en Hechos 16, 15, 16, cuando el papá decidía por la fe de su hijo. Entonces vemos también, antes de abrir este capítulo, si es el querer de Jesús de bautizar a ese niño. En San Juan 11:40, cuando Jesús le dijo a Marta, si tú crees, cuando resucitó a Lázaro, si tú crees, Marta, verás la gloria de Dios. Entonces Dios se puede manifestar a través de la fe del papá para bautizar al niño. También vemos cuando Jesús sanó al paralítico por la fe, lo levantó. Entonces Dios, por la fe de ese papá, va a manifestar, porque Él es Dios, va a manifestar su espíritu. Y ese niño va a recibir el don del espíritu. Entonces vamos a pasar que sí puede decidir el papá la fe por su hijo, por su familia. ¿Qué nos dice en el siguiente texto? En Hechos de los Apóstoles 16, versículo 31 al 33. El bautizo, aunque no tenga fe ni razón el niño, para los nuevos, el que lo tenga lo puede leer en voz alta. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 15 y 16. Dieciséis, 31. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31 al 33. ¿Puede leer en voz alta? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvará, tú y tu familia. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Aquí vemos que el carcelero de Filipo, Pablo y Silas, vemos unos versículos antes, donde el carcelero pide una luz a Pablo y le dice: ¿qué tenemos que hacer? Después lo sacó afuera y le preguntó, en el versículo 30, un versículo antes del 31, señores, ¿qué debo de hacer para salvarme? Él le respondió, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú. Entonces, ¿cuál es el querer del Señor? Si el carcelero le pidió a Dios la salvación de él, pero el querer del Señor le dijo, tú y tu familia. Él primero pidió la salvación por él, pero luego le repite, te salvarás tú, ten fe en el Señor Jesús, te salvarás tú, que es el carcelero, y tu familia. Entonces vemos que el carcelero decidió convertirse y bautizarse él y toda su familia. En una familia hay chicos, grandes, sirvientes y esclavos. Entonces una familia hay de todo. No dice aquí solamente los adultos.
aquí es donde los hermanos separados confunden que no hay que bautizar a los niños. Y aquí en esta cita bíblica nos aclara Pablo que sí podemos bautizar a toda la familia. Entonces vemos que la salvación es para todos, es el querer del Señor que todos se salven. Cuando dice todos, es todos, chicos y grandes. Entonces, aquí no dice que solamente los adultos. ¿Sí entendieron bien? En este paso, aquí dice todos y es para los adultos. Entonces, ahora pregunto yo, cuando teológicamente lo dice la palabra que es para todos y para toda la familia. Entonces, lógicamente, cuando nació el niño y le pusieron las vacunas, no esperó que el niño tuviera razón y creciera para tomar decisión por esa vacuna. Entonces, igual, cuando lo registraron, el papá le puso nombre, no esperó que el niño tuviera razón como se quisiera llamar. Entonces el Señor toma por fe espiritual bautizarse él y toda su familia. En sentido material, el papá elige también la vida por su hijo. Entonces vemos aquí que sí es válido el bautismo de la Iglesia Católica, es válido. Lo que estamos escuchando es palabra de Dios y es el maestro que nos enseña, ¿quién? Jesús, a través de esta verdad instituida por él, que es la Iglesia Católica, fundada en el año 33. Entonces, este es el primer paso, el bautismo, para entrar, ¿a dónde? Al reino de Dios. Es el querer del Señor. También dice, dejen en Mateo 19:14, dejen que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Los visitan en la casa y le dicen que el niño no tiene pecado, el niño no tiene uso de razón, porque lo bautizan, porque el niño debe bautizarse ya grande o hasta cuando Jesús tuvo los 30 años, cuando Jesús se bautizó. Por eso estamos hoy para instruirnos aquí, para escudriñar la palabra de Dios, para nosotros saber y transmitirla allá afuera, donde principalmente por la familia y luego allá afuera donde necesitan una palabra. Tener esa fe, tener ese deseo de la palabra que el Señor nos dejó, la verdad en la Iglesia Católica. Nosotros tenemos que seguir adelante, es paso a paso para ir descubriendo la palabra del Señor que nos quiere decir el día de hoy. Entonces pregunto, ¿para quién era el bautismo? Para todos. ¿El papá puede decidir por la fe de su hijo? Sí, puede decidir. Entonces vamos a ver el siguiente texto en San Juan, capítulo 3, versículos 5 al 6. San Juan capítulo 3, versículo 5, 6. San Marcos primero predicaba para la conversión de los adultos, ahora Juan, ahora Cristo dice, el que no renazca de un nuevo nacimiento no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a ver, el que tenga el capítulo y versículo puede leer.
este sacramento, mientras lo buscan, yo voy a ir, este sacramento del bautismo es llamado también baño de regeneración y renovación del espíritu, porque significa y realiza el sacramento del agua y del espíritu. Y sin este bautizo nadie puede entrar al reino de Dios. Es lo que dice en el Catecismo de la Santa Madre Iglesia, en el numeral 1215. Entonces vamos a escuchar con atención San Juan 3, 5 al 6. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu Santo ¿Sí? y lo que nace del Espíritu Santo es espíritu. Aquí nos dice, primero Jesús le dice a Nicodemo que tiene que renacer por una segunda vez, ¿verdad? Por un nuevo nacimiento. Le dice, en verdad te digo, si no renace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Aquí vemos el agua, que es un símbolo, y el que bautiza es el Espíritu Santo. Entonces vemos primero la materia, que es el agua, y la fórmula es el Espíritu Santo. Entonces dice, el que no renazca de la carne. ¿Qué quiere decir la carne? Que nosotros somos nacidos de la carne de nuestros primeros padres. Entonces le falta renacer del Espíritu para entrar en el reino de Dios, porque dice que nada manchado entrará al reino de Dios. Entonces aquí le dice a Nicodemo que necesita renacer por un nacimiento nuevo. Entonces el niño, cuando renace de la mamá, es carne, ¿verdad? Es criatura. Entonces le falta renacer del Espíritu Santo para entrar al reino de Dios, para la salvación. Es el bautismo, es la entrada, la puerta del bautismo al cielo. Entonces sí es necesario bautizar al niño. Ya vimos los textos antes, que sí el papá puede decidir por su fe, puede bautizar al niño, porque Jesús dice, el que ya renació de la carne de nuestros primeros padres, ya nació de nosotros, y el niño pasa a ser criatura, pero le falta renacer del Espíritu, de un nuevo nacimiento para entrar al reino de Dios. Entonces estamos viendo, San Marcos predicaba para los adultos, y San Juan está diciendo que primero tenemos que renacer primero del Espíritu. Tenemos que tener una vida nueva para entrar a los cielos. Es la puerta del cielo de este sacramento. Entonces estamos viendo, si el niño no renace del Espíritu, ¿a dónde va el alma? Entonces el papá está consciente, tiene uso de razón para decidir por la salvación de su hijo. Hoy nos invita a mí y a ti, si no tienes a tu hijo, a tu hija, que no tenga este sacramento de salvación, el Señor te invita. ¿Para qué? Para que lo pongamos en práctica, que lo que tienes que hacer hoy no lo dejes para mañana, porque es una puerta de salvación que nos abre el Señor de este primer sacramento. Son 7, pero este es el primero que estoy compartiendo con ustedes.
Entonces vamos a compartir el siguiente y vamos a leer en Salmos 51:7. ¿Por qué el niño es criatura y por qué el niño tiene el pecado? Donde dice en la Biblia que sí es pecador. En Salmos 51:7. ¿Puede leer? Sí, a ver, digo. Entonces, cuando recibimos el bautismo, recibimos el Espíritu Santo en el bautismo. Ahorita lo vamos a ver en unas citas que ya siguen, cuando fue el bautismo de Juan y de Cristo. Ahorita lo vamos a ver enseguidita. Entonces, ahorita le voy a explicar allí. Mientras lo buscan, le voy a decir en el Catecismo 12:13, por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Entonces, escuchamos con atención, si ya lo tienen, el 51:7. Este capítulo y versículo va a venir en el examen. Tú ves que hermano soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Aquí escuchamos que el niño sí tiene el pecado del origen. Tú ves que malo soy, pecador desde el seno de la madre. Entonces, el niño aquí nos quiere decir que el niño tiene el pecado del origen de nuestros primeros padres. Traemos el pecado original y a través del bautismo nos borra este pecado del origen. Cuando el niño tiene uso de razón, que ya se prepara para la comunión, se le borran los actuales, ¿verdad? Entonces, sí, todos somos pecadores por el pecado del origen. Ahora pregunto, ¿el niño tiene pecado? ¿Dónde dice? Amén. Entonces vamos a continuar en Romanos 5:19. Romanos capítulo 5, versículo 19. Vamos a escuchar qué nos dice San Pablo en las cartas paulinas. Romanos 5:19. Quien lo tenga lo puede leer. También en las letras rojas que está en la pantalla, en esta cita de Romanos va a venir en el examen. Romanos 5:19. Sí, adelante. Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la desobediencia de uno solo toda una multitud es constituida justa. Aquí nos habla, por la desobediencia de Adán, nos hizo pecadores y nacimos con el pecado original que ya vimos anterior en Salmo 51:7,
Entonces vemos que sí somos pecadores, y el que diga que no tenga pecado es un mentiroso, ¿verdad? Entonces el niño sí tiene pecado del origen, y nacimos pecadores, y por la obediencia de Jesús recibimos la gracia, puesto que el bautismo nos libera del pecado y de las tinieblas, y a través del bautismo somos hijos de Dios por la gracia de Cristo. Entonces vamos a abrir el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 8. Marcos, después de Mateo está Marcos, San Marcos 1, versículo 8 al 10. Este capítulo y versículo es para el examen, para que ustedes lo apunten. Y vamos a escuchar San Marcos, capítulo 1, versículo 8, el bautizo de Juan y el bautizo de Cristo. ¿Qué nos dice en la Biblia? ¿Cuál era este bautizo de Jesús y de Cristo? Quien lo tenga puede leerlo fuerte. Yo los he bautizado con agua, pero él los ha bautizado en el Espíritu Santo. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. Ajá. Aquí nos está hablando, Juan bautizaba con agua, y si un versículo antes, en el 9, dice: Juan proclamaba el mensaje: detrás de mí viene otro con más poder. Yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias, aunque fuera arrodillándome ante él. Yo los bautizo con agua. Este era el bautizo de Juan para la conversión de los adultos. Entonces, aquí nos habla, pero él los bautizará en el Espíritu. Entonces, Jesús se dejó bautizar por Juan. Jesús tenía 30 años y Jesús no tenía pecado, y Juan lo bautizó. Entonces, nos está explicando que si Juan dice: yo no soy digno, soy yo el que tengo pecado, yo soy el que necesito ser bautizado por ti. Pero vemos también que cuando en la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel, Jesús tenía 3 meses y la Virgen tenía 3 meses de embarazo, y cuando fue a visitar a Juan tenía 6 meses. Entonces el niño Juan Bautista, que estaba esperando a Isabel, al ver a la Virgen, el niño saltó de alegría en el vientre de Isabel. Entonces Jesús bautizó a Juan desde el vientre, y Juan proclamaba la conversión para los adultos, el bautismo.
También nos dice también allí que yo los bautizo con agua, pero detrás de mí viene con otro poder. Entonces el que bautiza, este viene siendo el bautismo de Cristo. Dice, al momento, en el versículo 10, al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. Entonces, si es el querer de Dios, hagamos que se cumpla toda justicia, porque Juan le dijo a Jesús, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Entonces, aquí Jesús cumple la voluntad del Padre. Se bautiza por Juan y él no tenía pecado. Entonces, al salir Jesús del agua, recibe el Espíritu Santo. Sumergir es en el Espíritu. El agua es un símbolo en la materia y la fórmula es el Espíritu Santo. Entonces, cuando salió del agua, recibió el Espíritu Santo en forma de paloma, los cielos se abrieron y el Espíritu bajaba sobre él. ¿Dónde recibió el Espíritu? ¿Adentro del agua o afuera? Afuera. Entonces, no hay necesidad que el niño se bautice en un río, versión de agua, puede ser poquita agua o poquita, no especifica la cantidad. Entonces, no necesidad de ir a un río, como los hermanos separados argumentan esto, que tienen que bautizar al niño en el río. Si no ve el Espíritu Santo dentro del agua, lo vuelven a sumergir. Pero sumergir quiere decir en el Espíritu. Otro ejemplo les voy a dar. Cuando el niño se prepara un catecumenal que no ha conocido a Jesús, le predicaron la palabra, se va a hacer sus sacramentos, ahí a él lo sumergen en el agua, pero el que lo bautiza es el Espíritu Santo y le borran los pecados originales y actuales, se le borran todos los pecados. Entonces, cuando el niño se prepara un catecumenado, es lo que hace la preparación aquí en la Iglesia Católica, el sábado de gloria, cuando lo llevan a la piscina, lo meten allí y al salir del agua recibe el Espíritu Santo. Sumergir es en el Espíritu, no adentro del agua, pero el agua significa símbolo de vida o muerte. Entonces, Jesús recibió el Espíritu Santo afuera, los cielos se abrieron. El versículo 11, mientras escuchaba una voz, estas palabras del cielo, tú eres mi Hijo amado, mi elegido. Entonces, cuando el niño se bautiza, pasa a ser hijo de Dios. Tú eres mi Hijo amado. Entonces, Jesús, siendo Dios, oye el Padre, la voz del Padre, y Jesús se reconoce como Hijo, y el Espíritu Santo es el que desciende sobre él como la paloma. Aquí vemos claramente la Trinidad. El Padre escucha la voz del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, aquí nos habla teológicamente que Jesús es el bautizo de Cristo y el bautizo de Juan. Entonces nosotros, después de que Jesús descendió, entonces vemos el bautismo de Cristo. ¿Qué nos va a decir en San Mateo? Después de la resurrección, aquí él cumple el bautizo de Juan. Enseguida, después de la resurrección, da el bautizo él, esa misión a los apóstoles, a la Iglesia Católica fundada por el fundador Cristo en el año 33. La riqueza que tiene la Iglesia de nosotros de saber nuestra fe, para que no nos confundan allá afuera, donde por no prepararnos dejamos estos medios de salvación que nos lleva al cielo. A ver, dígame, ¿quién quiere ir al cielo? Todos queremos ir al cielo. Entonces nosotros tenemos que no dejar de venir a esta clase de apologética. Es
para dar razón de nuestra fe católica y no sabía para qué era el bautismo. Cuando yo tomé estas clases, ahora ya sé para qué es el sacramento del bautismo, por qué es pertenecer a la Iglesia Católica, porque allá hay más de 100,000 iglesias en una esquina y se puede fundar otra, y esa no es la iglesia que el Maestro fundó, que Cristo fundó. Tenemos la salvación, aquí la tenemos, pero si depende de nosotros, si no nos ponemos, nos instruimos, abrimos la Biblia, ¿qué nos quiere decir el Señor? Vamos a parar allá afuera con los protestantes. Entonces yo los invito a que sigan perseverando en este curso de Biblia. Es poco a poco. Yo primero tomé un curso, no lo pasé hasta el segundo año, pero aquí estamos para perseverar, ¿verdad? No dejen de venir, porque es muy importante, porque sí se pueden bautizar los niños, y es válido. Estamos viendo la riqueza que nos deja nuestro Señor Jesucristo, los medios de salvación para ir al cielo. ¿Qué nos asegura si mañana vamos a amanecer? Entonces, si tienen niños no bautizados, sus abuelitos, el bautismo es del nacimiento, después de los 8 días hasta los 120 años. Entonces, todos queremos ir al cielo. Entonces, seguimos compartiendo en San Mateo, después de que Cristo descendió, después de la resurrección. Este es el nuevo bautizo de Cristo, enseñando a los apóstoles cómo debemos de bautizarnos primero. San Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Aquí todas las prefiguras de la antigua alianza terminan con Cristo, cuando Jesús bautizó en nueva alianza, la nueva alianza, el bautismo. Hermana, ¿es 18 o 19? 18 al 20. Bueno, lea usted el 19 y ahorita yo leo el 18. A lo mejor estoy interrumpiendo, pero me quedó una duda. En el momento que Jesús bautiza a Juan, es cuando él da saltos de gusto en el vientre de Isabel. No, cuando en Marcos 1:8 dijo Juan, yo los bautizo con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Cuando Jesús recibe el bautizo de Juan, lo recibe fuera del agua, el Espíritu Santo. Eso sí lo entiendo. Mi pregunta es al revés. ¿En qué momento Jesús bautiza a Juan? A través del Espíritu Santo, porque Él es Dios. La Virgen tenía 3 meses, y había escogido a Juan Bautista, tenía 6 meses, cuando Isabel, la Virgen va a visitar a Santa Isabel, el niño brinca de alegría a través del Espíritu Santo. La Virgen traía el Espíritu Santo, ¿a quién? Al Salvador, a Jesús. Y Él lo bautiza para proclamar la conversión del arrepentimiento. Dice, atrás de mí viene otro con más poder. San Mateo 28, 18 al 20. ¿Listos? San Mateo 28, 19 al 20.
escuchamos bien con atención, les voy a leer el versículo antes del 19. Jesús se acercó y les habló así: me ha dado toda la autoridad en el cielo y la tierra. Como el Padre le dio la autoridad, ¿a quién? A Jesús. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Aquí está hablando de todos, chiquitos, grandes, como ya vimos en Hechos de los Apóstoles 16:31, que se bautizaban todas las familias. El carcelero de Filipo se bautizó. Entonces, cuando dice todos, es a todos. Aquí no dice nomás los adultos. Aquí dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí dice en el nombre del Padre, de la Trinidad. Cuando nosotros nos bautizamos, así es el bautismo de Cristo, conferido a los apóstoles. Les da este mandato, esta orden. ¿A quién? A los apóstoles, que son ¿quién? La iglesia de Cristo, desde Pedro hasta ahorita el Padre Francisco. 266 papas les confiere el bautizo, bautizándolos a todos para pertenecer a la iglesia de Cristo. ¿Cómo se hace un discípulo de Cristo? Bautizándolo primero para permanecer a la iglesia de Cristo, ser miembro de Cristo. Entonces, primero es el bautismo. Lo que vimos en Marcos era diferente. Marcos predicaba para los adultos y ahora San Mateo, Jesús nos enseña primero a bautizar a todos. Entonces vemos aquí que sí es bíblico, que es mandato de Jesús, que no es del Papa, que no es de la Iglesia Católica. Estamos viendo teológicamente la palabra, estamos viendo la palabra de Dios. Si Él es el maestro, pero allá afuera no bautizan en la Trinidad, bautizan en el nombre de Jesús, como que si ellos argumentan ese párrafo que vamos a ver ahorita siguiente. Pero aquí nos enseña primero, son 3 pasos, 3 características. Primero, primer paso, bautizándolos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo paso es enseñándoles lo que yo les he encomendado. Segundo paso, cuando el niño ya está uso de razón, les enseñamos en este camino a Cristo, la buena nueva, para que el niño se vaya formando y recibiendo la buena nueva del Señor Jesús. Entonces vemos que primero es bautismo y luego enseñanza. Tercero paso, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Dice el Señor, donde se reúnen 1, 2 o 3, aquí está en medio de nosotros. Entonces, este es el orden, el mandato de Jesús después de la resurrección a sus apóstoles, primero a bautizar y luego a enseñar. Lo contrario de San Marcos, que vimos, primer capítulo era para los adultos. Entonces, ¿cuántos dicen amén? Vamos a continuar con Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 38, 39. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38 al 39.
Quien lo tenga puede leer fuerte. Hechos de los Apóstoles está después de Lucas, y este libro de Hechos de los Apóstoles lo escribió San Lucas. Pedro les contestó: arrepiéntanse y cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús para que sus pecados sean perdonados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí vemos otra vez que dice Pedro: arrepiéntanse para que sean perdonados sus pecados. Aquí el argumento de los hermanos separados dice: si el niño, ¿cómo se va a arrepentir si el niño no roba ni mata? Entonces ellos confunden allá afuera con esta cita el argumento de los hermanos que creen en Jesús, pero no le creen al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Creen en el nombre de Jesús, pero no creen como ordenó Jesús a bautizar. Ellos se dicen pastores porque van enviados en el nombre de Jesús, con el nombre y en el nombre de Jesús. Pero nosotros, Jesús nos enseña en el nombre del Padre y del Hijo, con la autoridad de Él. Entonces aquí la confusión de los hermanos en este capítulo allá afuera, también poner mucha atención en este versículo, porque también si no estamos instruidos nos llevan para otra iglesia. Entonces dice, para que sus pecados sean perdonados, entonces recibirán el don del Espíritu, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos que en el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos. Aquí vemos que el don es para ustedes y para sus hijos. Vemos claramente que el bautismo era para todos. No era solamente para los adultos. Dice, recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, esa es la promesa, ese es lo que el Señor quiere, que todos se salven y lleguen al conocimiento que es la verdad. Entonces la Iglesia Católica bautiza como ordenó teológicamente Jesús, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También como en Gálatas nos revestimos de Cristo, en 3:27, San Pablo nos dice cómo nos debemos revestir de Cristo. Y voy a leer Gálatas 3:27. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados en Cristo en el bautismo. Vemos aquí cómo puede revestirse de Cristo, poniéndose el vestido de Cristo. El niño cuando se bautiza le ponen un vestido, cuando lo bautizan también nosotros nos podemos revestir de Cristo. ¿Cómo? Recibiendo el Espíritu Santo, borrando el pecado original y recibiendo la promesa, también el bautismo de la salvación. ¿Cómo me revisto de Cristo? Siendo la voluntad de aquel que vino a salvarnos por nosotros en la cruz. Entonces, vemos claramente que sí es válido el bautismo de los niños y para los adultos. ¿Tienen una pregunta? A través que nos revestimos de Cristo, somos hijos por gracia de Dios. En este capítulo que nos enseña San Pablo a los Gálatas. Bueno, si no tienen una pregunta,
puede decirme, les puedo unos minutos para compartirles si tienen una duda o pregunta. ¿No? Bueno, pues me da muchas gracias y los invito a que sigan perseverando, que sigan viniendo a este estudio, no se desesperen y sigan perseverando. Si hay examen, ustedes no dejen de venir. Y hoy yo escuché bien que no tienen dudas en las letras rojas que está en la pantalla, que ya pasaron, son los que van a venir en el examen, que es Hechos de los Apóstoles 31-33, San Juan capítulo 3, 5, 6, Romanos 5, 19, Salmos 51, 7, Mateo 28, 18 al 20. Todos estos van a venir en el examen del bautismo. Cuando tengan examen, estudien estos capítulos y versículos. Y aquí estamos para compartir. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Un aplauso al Señor Jesús. ¿Quién vive? A Él, a María, al pueblo. La victoria no se oye. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, hermanos. Para los nuevos, mi nombre es Sergio García. Gracias por haber venido aquí a compartir con nosotros. El grito de guerra que está dando aquí la hermanita, son 4 cosas, porque siempre aquí lo gritamos para irnoslo aprendiendo de memoria. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo, victoria, y a nuestra Madre María, verdad, entonces vamos a apuntarla porque nos va a hacer falta para la próxima vez. A ver, vamos a empezar de nuevo. ¿Quién vive? Y a su nombre, gloria, y a su pueblo, victoria, y a nuestra Madre María, honra. Ok, qué bien, ya se nos... Bueno, ¿están seguros que no tienen preguntas? ¿Sí entendieron todo? A ver, aquí la hermana tiene una pregunta. ¿Cómo? No escuché, hermana. El significado de las sectas cuando bautizan a alguien. A ver, ahora sí se va a escuchar. Gracias, hermano. Quería saber el significado de la secta cuando bautizan a alguien. Oh, se le llama ungirlo. La unción del Espíritu Santo. Es el símbolo que se unge con el Espíritu Santo. Ok, entonces voy a darles las citas bíblicas que ya se las saben ustedes, hermanos, que ya se las dio la hermanita para que recalcarlas para que sepan cuáles son las que tienen que estudiar para el próximo examen, que todavía falta bastantito, no se pongan nerviosos. Ya saben, Salmo 51:7, ¿verdad? Lo tienen, también se va a valer si dan Romanos 5:19, cualquiera de las dos citas, pero la que viene en el examen es Salmo 51:7 o Romanos 5:19, Marcos 1:8, y ya se las dio la hermanita, Hechos 16:31 al 33, Juan 3 del 5 al 6. ¿Ok? ¿Los tienen? Bueno, vamos a repetir. Salmo 51:7, Marcos 1:8, Hechos 16:31 al 33 y Juan 3 del 5 al 6. Y cuando se les dé la tarea, una semana antes del examen, se les van a dar todas las citas bíblicas, no se preocupen, es por ahora para irlas
Juan 3 del 5 al 6. Y en los libros, hermanos, está en la página 95 al 102, diálogo con los protestantes, en el libro grande. En la página 95, original. Ya saben cuál cita es, ¿verdad? 51:7 y Romanos 5:19. La primera razón por la cual bautizamos a nuestros hijos. Vamos a ver la segunda razón. La segunda razón, ¿para qué es? Para recibir el Espíritu Santo. Importantísimo, hermanos. Sin el Espíritu no hay cielo, no hay santidad. Marcos 1:8 y Hechos 2:38. Hechos 2:38, ahí dice clarito, también la hermana lo compartió, donde recibimos el Espíritu Santo, y Marcos 1:8. Ok, vamos a la tercera, para terminar, faltan dos. Para que sean hijos de Dios, amén. ¿Quién no quiere ser hijo de Dios? Todos, y quieren que sus hijos sean hijos de Dios. Entonces, nosotros como católicos, esa es una de las razones por las cuales nos bautizamos. Juan 3 del 5 al 7. Ahí, pues, lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. Nosotros nacimos de nuestra madre en la carne, pero para ser hijos de Dios tenemos que nacer del espíritu, del agua. El agua es un símbolo. Se recibe el Espíritu Santo. Y la última, ¿cuál es? Para que sean miembros de la iglesia. Entonces, para ser miembros de la iglesia es necesario también el bautismo. Esas son las 4 razones. ¿En dónde está? Primera de Corintios 12, versículo 13. Cuando alguien les pregunte, apúntenlo, hermanos, es bien importante para dar razones de nuestra fe. La cuarta razón es para ser miembros de la iglesia. El que no es miembro de la iglesia no se salva. Por eso queremos que nuestros hijos se salven, amén. Primera de Corintios 12, versículo 13. Y todavía me quedan como 2 minutos. ¿Alguien tiene una pregunta? A ver, pásale el micrófono, hermano, porque no alcanzo a escuchar. Está muy retirado. Ya se le está acabando la batería al micrófono. Mi pregunta es, ¿qué pasa para todos aquellos niños que son hijos de personas no creyentes? Entonces, ¿no son hijos de Dios y no están bautizados? La palabra de Dios, hermana, es tajante. Dice Juan 3 del 5 al 6, que dice ahí que el que no nace del agua y del espíritu, del bautismo, no es hijo de Dios, es solamente criatura. Para ser hijo de Dios tiene que ser bautizado. Por eso una persona, mis hermanos, cuando no es bautizada y quieren que le celebre una misa, no se le puede celebrar misa, porque tiene que ser miembro de la iglesia y hijo de Dios. Gracias, hermana, por la pregunta. O sea, para salvarse es necesario el bautismo. El que no se bautiza no se salva. Ahora, ¿para dónde se van los niños? Eso no lo podemos saber nosotros, ese es asunto de Dios. Dios nos manda, ¿qué? A bautizarnos. Somos, como padres de familia, somos responsables de nuestros hijos. Tenemos que ir a dar cuentas. Si el niño llega al cielo, es cosa de Dios. ¿Pero qué nos dice la palabra? Que el que no nace del agua y del espíritu no hereda el reino de Dios. Amén. Hay que tener otra pregunta por ahí. Ya la contesté. Fíjate, hermano, eso es para asegurar de que el Espíritu Santo está trabajando aquí. Amén. Sí, ya se lo dije, hermano, no sabemos. Lo más seguro que Dios en su misericordia lo acoge, pero nosotros no podemos enseñar eso. Lo que podemos enseñar es que el padre, todo padre tiene la obligación de bautizar a su hijo lo más pronto posible. Si es necesario, a los 8 días, como era la circuncisión, bautizar inmediatamente al niño. ¿Para qué?
Para esas 4 razones. ¿Para qué? Para quitarle el pecado original. ¿Para qué más? Para recibir el Espíritu Santo. ¿Cuál más? Para que sea hijo de Dios. ¿Y cuál otra? Para ser miembro de la iglesia. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor, hermano. Y uno para el hermano que compartió el tema. Nomás así. Uno. Bueno, gracias, mis hermanos. Adelante, hermano, aquí y para los anuncios. Nos vemos la próxima semana y no se les olvide que tenemos una cita. El próximo tema va a estar para chuparse los dedos, hermanos. Otro tema importantísimo. No sé qué más. Arriba de cumbia, al estilo aquí de los defensores de la fe de aquí de Garland. Que se escuche hasta el cielo nuestra alabanza. Y dice, 2, 3. Estamos de fiesta con Jesús, estamos de fiesta, al cielo queremos ir.
tiene su librito, levante la mano, ¿quién tiene el librito de los cantos de Todo, ¿verdad? Claro. de los apóstoles, de los hermanos Amatulis? El que no lo tenga, hermano, con una donación, ahí lo encuentran en la librería. Por $2, bien baratito. Aquí tiene, gracias a la mayoría de alabanzas que compartimos con ustedes, aquí están en este libro. Y aparte de eso, mire, es una donación que hacen de $2 y nos ayudan para seguir utilizando, porque no hacemos dinero con este libro, simplemente es para gastos del correo. Amén. Bueno, ya saben, ¿verdad? Entonces, ¿cuál dijimos? Una sola iglesia va a estar en su página número 8, en su librito de cantos de los apóstoles. ¿Cuántas iglesias hay? ¡Una! Y los apóstoles cantan y dice 1, 2, 3. Continuar con otra bonita alabanza ahí en su página número 3, se llama Los Libros de la Biblia. Hay muchos cantos que vienen en ese librito, todavía no los hemos puesto la música, ¿verdad? Pero estamos trabajando en eso poco a poquito para ir tocando más cantos de apóstoles que vienen ahí. Hay muchos. En ese librito vienen cantos que son de apologética, cantos de animación, así, que no son apologéticas. Pero el día de hoy vamos a compartir un canto que se llama Los Libros de la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? A ver, levante la mano. 73 libros. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 26 libros. 46. ¿Quién da más? 46 libros, ¿verdad? ¿Cuántos es el Nuevo Testamento?
27. Bueno, vamos este canto pues habla mucho de los libros que tiene la Biblia, entonces usted lo va a ir ahí memorizando, ahí en su librito está. Y es tarea, mis hermanos, aprenderse todos los libros de la Biblia. Estamos en la página número 3, canto número 7. Y no se les olvide que hay libritos, Amén. Y dice... Los libros de la Biblia son 73, lo deben de saber al derecho y al revés, que te quede muy claro en tu pensamiento, que consta del Antiguo y del Nuevo Testamento. Son 46 los libros del primero y luego 27 los que contienen nuevo, históricos 21 y 7 sapienciales, proféticos 18, 47 salen. Del Nuevo Testamento son 4 evangelios y también es histórico el libro de los Hechos. 14 son las cartas llamadas de San Pablo, terminan con Hebreo y empiezan con Romano. Santiago y San Judas una carta escribieron, San Juan escribió 3 y también los San Pedro, por el Apocalipsis escrito por San